Mitos y verdades. Hola, bienvenidos todos a este espacio donde les contamos toda la verdad sobre diferentes temas de interés nacional e internacional. No permitamos que la desinformación y la mentira sean los protagonistas de nuestra cotidianidad. Esto es Mitos y Verdades, donde combatimos las fake news y buscamos la verdad. Noticia política del día. En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe controvirtió la versión sobre los llamados falsos positivos que entregó ante la Comisión de la Verdad quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. En entrevista con Semana Noticias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la versión entregada por el expresidente Juan Manuel Santos sobre el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, una práctica que, según contó ante la Comisión de la Verdad, respondió a la presión para presentar bajas en combate. Todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Uribe negó tajantemente que se haya ordenado implementar esa doctrina durante su gobierno. Él ha dicho algo que me parece muy grave. Él dice que aplicábamos la doctrina del Vietnam, que él la cambió y que yo acepté ese cambio de una doctrina que yo había impulsado. Eso no se habló nunca. Eso no lo ha aplicado Colombia, ni antes de mi gobierno, ni en mi gobierno. No hay un solo documento, ni en los gobiernos anteriores a los que presidí, ni en mi gobierno, que incluya esa doctrina. Eso no es cierto. El exmandatario también aseguró que Santos nunca le dijo que tuviera una posición contraria a la suya sobre cómo derrotar a las FARC, pues según lo relatado por el Nobel de Paz, él prefería una salida negociada. Pues eso nunca me lo dijo y fue muy claro. Yo nunca negué la negociación, que los llamé narcoterroristas, sí creo, los llamé muchas veces, los sigo llamando por los hechos. La verdad es que nunca lo expresó, entonces ¿qué me lo iba a imaginar yo? Además, le oí varios discursos en los cuales se refería a la FARC como grupo terrorista. O sea que me extraña mucho el contraste entre los discursos de la época y lo que después hizo como presidente. Colombia vivió un gran avance en materia de seguridad en el periodo del 2002 al 2010, con la muy conocida política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Para recordar algunas cifras de los avances, podemos resaltar la reducción de las cifras anuales de homicidios en un 51%, o la disminución de atentados terroristas en un 71%, la reducción de los secuestros, óigase bien, en un 90%. Aumentaron las incautaciones de coca en un 64%. La misma política también llevó a cabo la famosa Operación Jaque, que logró el rescate de 11 soldados y 7 ciudadanos estadounidenses, además de Ingrid Betancourt. Otro gran logro de esta política de seguridad democrática fue la desmovilización de 52.403 integrantes de grupos armados ilegales al margen de la ley entre el 2002 y el 2010. Además, hubo muchísimos más aciertos. Esta política se vio empañada también con algunos falsos positivos que de alguna manera afectaron la excelente labor de nuestras fuerzas militares y puso en duda muchas de las acciones de la cúpula militar. Por eso el día de hoy hablaremos de este tema, aclararemos todas las dudas que se ciernen sobre este tema e iniciaremos por preguntar a nuestros invitados si es mito o es verdad que el presidente Álvaro Uribe Vélez dio la orden para que ocurrieran este tipo de hechos. ¿Fueron hechos aislados o era una política de Estado? Mitos y verdades. Los terroristas son especialistas en controlar las mentes. Su principal arma es la mentira. Los gobernantes que antecedieron a Uribe se declaraban impotentes frente a las bandas terroristas, a las FARC, a las AUC, al ELN. No los combatían, les imploraban diálogo, les pedían la paz. Por eso Colombia fue un país secuestrado y aterrorizado. Los comunistas quieren imponernos esta paradoja. A quien acabó con su guerrita sanguinaria
lo llaman guerrerista. Querían unas fuerzas de seguridad desmoralizadas, que cayeran en abusos cobardes para poder condenarlas y legitimar su guerrita. Con Uribe renació la moral, el espíritu de lucha, vino la rectificación y Uribe logró que la población adorara a sus Fuerzas Armadas. Él fue duro con el terrorismo y la ilegalidad. Cuando supo de desafuero de servidores públicos, hizo que interviniera la justicia. Por eso la verdad histórica, más temprano que tarde, va a imponerse. Los falsos positivos fueron un mito, eso es cierto, pero no es un mito que allí hubo, en esas situaciones, hechas por algunos militares, dirigidas por algunos comandantes, hubo muertes que fueron conocidas como los falsos positivos. Es un mito que el expresidente Álvaro Uribe, en su momento, haya ordenado realizar estas muertes. ¿Fueron hechos aislados? Sí. No fue una política de Estado, pero infortunadamente estas muertes quedaron marcadas en la historia y quedaron marcadas como uno de los hechos de mayor equivocación que se hayan hecho por parte de miembros del ejército colombiano. La verdad. La verdad es que el presidente Álvaro Uribe Vélez exigió que cualquier violación o abuso de los derechos humanos por parte de algún miembro de la fuerza pública o de cualquier entidad del Estado fuera sancionada sin vacilación, en vía disciplinaria o penal, si hubiera lugar a ello. De hecho, 1.200 integrantes de la fuerza pública fueron procesados por falsos positivos, de los cuales casi la mitad fueron absueltos por falsas acusaciones. Contémosle entonces a los internautas por qué se dieron estos hechos de falsos positivos en Colombia. ¿Qué los motivó? ¿Quién dio la orden? Es que Uribe encontró la anarquía. Por ejemplo, 300 municipios estaban sin policías y sin alcalde. Despachaban desde residencias Tequendama en Bogotá o Nutivar en Medellín. La cobardía de las autoridades nacionales, de presidentes, de ministros, contagió a algunos militares y policías. Y en lugar de combatir con la autoridad que les da la Constitución, comenzaron a buscar caminos ilegales. Fue una minoría, fueron hechos aislados en medio de una vorágine creada por el terrorismo, pero fueron hechos, lo reconozco. Solo una autoridad legítima, imbuida de una doctrina, seguridad democrática, puso orden en donde reinaba la anarquía. Los llamados falsos positivos existieron como expresiones aisladas de fuerzas desmoralizadas y codiciosas. Existieron desde décadas anteriores y fueron descubiertos y castigados en el momento de la Revolución Democrática. ¿Por qué se dieron los falsos positivos? Sin lugar a dudas, por unas equivocaciones de órdenes dadas por unos comandantes que buscaban tener unos mayores resultados. Resultados que infortunadamente pensaron que se daban con mostrar al país, pero en particular mostrar a la gran autoridad, el gobierno nacional, que se estaba combatiendo a la delincuencia. Equivocación total. ¿Quién los ordenó? Sin lugar a dudas, las diferentes investigaciones han mostrado que fueron oficiales, fueron comandantes. No está claro en todas las investigaciones y por lo dicho que esta haya sido una directriz, que haya sido una política dirigida por el gobierno de entonces. El hueso de la semana. El hueso de la semana es para todos los que han juzgado y maltratado a nuestras fuerzas militares llamándolas asesinas, cuando todos conocemos que es una institución honorable que lucha por la protección de los derechos humanos. El hueso de la semana es para aquellos que han dedicado su vida a difamar y a calumniar al gran colombiano, Álvaro Uribe Vélez. Aprovechamos a nuestros invitados para preguntarles qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir en Colombia.
Libertad y orden. Estas palabras de nuestro escudo son la solución. 8 años después de la posesión de Uribe, todos los municipios tenían sus alcaldes en el consistorio y sus policías en los cuarteles. Todos los municipios. Y los colombianos estábamos viviendo 8 años de progreso y de verdadera paz. Y los terroristas de las FARC, el ELN y las AUC estaban en las cárceles propias o en Estados Unidos, o estaban huyendo o estaban bajo tierra. Democracia es sinónimo de libertad y orden. Y orden es persecución a toda criminalidad, incluso la que te germina en las instituciones, como por ejemplo en la fuerza pública o en la justicia. Hoy, por ejemplo, en Colombia se está juzgando a 4 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Eso es libertad y orden. Los falsos positivos no tienen que volver a pasar en el país. Es una de las mayores equivocaciones que ha cometido el ejército colombiano, que ha cometido la policía colombiana. Estos hechos se tienen que superar. Debe haber una política completa de respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que sean detenidas, así sean los delincuentes mayores, los delincuentes más buscados por parte de las autoridades. Las fuerzas del Estado, la policía, el Ejército Nacional están para preservar el cuidado de los colombianos. No tienen que caer personas inocentes para demostrar que se están dando los resultados. El profesionalismo de estas fuerzas es suficiente para que cuando tengan que combatir a los delincuentes, como ya se ha visto en muchísimas ocasiones, caigan y salgan del combate los que son y no aquellas personas que son inocentes. La encuesta. En la encuesta de la semana le consultamos a nuestros internautas si están de acuerdo o no con el manejo que le dio el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez a los falsos positivos. Estoy de acuerdo A, no estoy de acuerdo B. Podrán participar en mis distintas redes sociales. Estaré muy atenta. Y hasta aquí es el espacio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora para que conozcamos la verdad de los hechos. Cuento contigo. Mitos y verdades.